Estimados estudiantes del curso de aplicación del plan de negocios en el sector farmacéutico, sean todos ustedes bienvenidos a nuestra tercera semana de actividades, en la cual vamos a continuar con la unidad uno correspondiente al estudio de mercado y vamos a iniciar la unidad 2, número 2, correspondiente al estudio técnico. Entonces, como les decía, vamos a continuar con la unidad número uno correspondiente al estudio de mercado. Recuerden que si tienen alguna inquietud con respecto al desarrollo de las actividades que tenemos propuestas, no duden en escribirme a mi correo institucional bmanjarres@unap.edu.co o directamente si ustedes me escriben el correo desde la plataforma Canvas, automáticamente me llegan los mensajes al buzón de entrada de mi correo institucional. Bueno, en nuestra anterior videoconferencia habíamos hablado de las dimensiones o de los aspectos fundamentales que comprenden el estudio de mercado. ¿Cuáles son los análisis que nosotros debemos realizar? Análisis de los clientes, del sector, del producto o servicio, de la competencia. Recordamos el concepto de la investigación de mercados que se convierte en ese proceso importante de recopilación, clasificación, tratamiento, análisis e interpretación de datos del marketing para la toma de decisiones. Hablamos también acerca del concepto del plan de marketing y dimos unas ideas importantes de cuál es la estructura de ese plan de marketing. Hoy vamos a complementar ese concepto del plan de marketing hablando ya más específicamente de las estrategias que deben ir inmersas o involucradas en ese plan de marketing. Y el primer conjunto de estrategias que debemos fijar en nuestro plan de negocios correspondiente al plan de marketing son las estrategias de precio. Recordemos que las estrategias del plan de marketing se derivan del famoso concepto del marketing mix o mix de marketing que todos ustedes trabajaron en el curso de mercado y venta de medicamentos y dispositivos médicos, que se denominan o se hacen o básicamente se definen como las 4P del mix de marketing o del marketing mix: producto, precio, plaza y promoción. Asimismo, las estrategias que ustedes van a fijar en el plan de marketing pues tienen que ver con esas 4P. Entonces, la primera P que analizamos es la P del precio, que traducido en C, o sea, acuérdense que las 4P se traducen en 4C, la P del precio es la C del costo. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que debemos tener en cuenta para fijar las estrategias? Recordemos que estrategias son esos cursos de acción, o sea, nos definen qué vamos a hacer. Y las tácticas son cómo lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, para fijar las estrategias de precio o esos cursos de acción asociados con el precio, debemos tener en cuenta unas variables tales como el valor de los productos en la competencia, el margen de utilidad mínimo para cubrir la inversión, o sea, el margen de ganancias, el análisis de las variables precio, volumen, utilidad. Más adelante, cuando veamos el estudio económico financiero, vamos a ver un indicador llamado el punto de equilibrio. Ahí es donde básicamente corroboraremos un poco más este análisis. También debemos tener en cuenta la política de pago a los proveedores. Es cuando, digamos, el proveedor, o sea, el proveedor es aquella empresa que nos suministra o le suministra a la empresa las materias primas y los recursos. Entonces, muchas veces los proveedores fijan plazos de pago, ¿cierto? De acuerdo con el volumen que se adquiere o que se compra a ellos directamente. Hablamos también de la política de descuentos a los clientes. Hay casos en los que hay empresas que le otorgan a los clientes, llamados en este caso deudores, les otorgan ventas a crédito, por ejemplo, a 30, 60, 90, 180 días. La política de cartera que se refiere a eso, a esa manera como a través de esos deudores o de esos clientes que le deben a la empresa, en este caso le pueden deber a la droguería o a la tienda naturista, es como la empresa, o en este caso la droguería, hace efectivo el cobro de esas deudas por parte de los clientes. Y también otro aspecto importante a tener en cuenta para fijar la estrategia de precio son los impuestos y retenciones que recibirá en la operación de su empresa. Todo el tema de impuestos se tiene que involucrar o tiene que estar inmerso en la estrategia de precio. En cuanto a la estrategia de producto o servicio, es importante tener en cuenta aspectos tales como las presentaciones cuando hablamos de productos físicos y también cuando hablamos de un servicio, cómo se va a prestar el servicio de inyectología, de entrega de medicamentos a domicilio, de toma de presión. Bueno,
Envases, empaques y embalajes. Esto tiene que ver con el envoltorio. El envoltorio de productos, por ejemplo, cuando hablamos de una empresa productora de medicamentos, ¿cierto? Eh, entonces, es tener en cuenta esas propiedades y recordemos que aquí en Colombia hay una normatividad en materia de publicidad y de etiquetado, rótulos y demás que deben tener los medicamentos, sobre todo los OTC, los genéricos y los éticos. Entonces es importante tener muy presente esto, así como ustedes lo están viendo en la presentación. Sabores, aromas y texturas. Eso también cuando hablamos de productos físicos, pero también la logística del servicio. Eso también juega un papel muy importante en el caso de servicio. Y las materias primas. Cómo las materias primas o los recursos que se requieren van a jugar un papel importante para fijar las estrategias de producto. Entonces, si es un producto, digamos, es un desarrollo de mercado, es una expansión del mercado o es una innovación, bueno, ahí se analizan esas connotaciones. En cuanto a plaza, que tiene que ver directamente con la distribución, básicamente en esta estrategia debemos tener presente algunas dimensiones tales como canales de distribución que se usarán para vender el producto, los puntos de venta, los métodos de despacho y transporte, los costos de transportes y seguros, los sistemas de bodegaje o de almacenaje, la política de inventarios y el personal y equipos para la distribución. Recuerden ustedes que cuando analizamos todo en el marco del decreto 780 del 2016, uno de los procesos de servicios farmacéuticos tiene que ver con esto, con el almacenaje, la recepción, los inventarios. Entonces, esas consideraciones del decreto 780 del 2016 para este caso son muy útiles al momento de ustedes fijar la estrategia de plaza o distribución. Y también tenemos la P de la promoción, o que también hay, o sea, dentro de la promoción recordemos que hablamos de la publicidad, la promoción de ventas y las relaciones públicas. Entonces, ¿cuáles son esas dimensiones que debemos tener presente al momento de fijar estas estrategias? Entonces, hablamos del nombre y marca, el tipo de publicidad que se realizará para dar a conocer el producto o servicio, el plan de medios, definiendo los tipos de medios masivos y dirigidos que se emplearán para dar a conocer este producto o servicio, y el personal de servicio de venta e impulso del servicio. O sea, ahí involucramos esos tres elementos que les menciono: la publicidad, las relaciones públicas y la promoción de ventas. Todos estos conceptos nosotros los abordamos en el curso de mercado y venta de medicamentos y dispositivos médicos. Muy bien, y ahora vamos a entrar a nuestra segunda unidad de aprendizaje, la cual corresponde al estudio técnico. Entonces, esta segunda unidad tiene un resultado de aprendizaje esperado, el cual consiste en describe los requerimientos técnicos para desarrollar la idea de negocio. Entonces, vamos a mirar en esta unidad cómo identificamos esos requerimientos técnicos para desarrollar el plan de negocios. Yo les voy a compartir a todos ustedes en esta semana, junto con esta grabación y la presentación que les estoy compartiendo en esta pantalla, también yo les voy a compartir el enlace para que ustedes visualicen este video complementario llamado Cómo hacer un estudio técnico. La idea es que por favor lo revisen atentamente, tomen nota de este video porque muy probablemente pueden salir preguntas en el parcial asociadas a este video. Entonces, en este nivel del estudio técnico, el equipo emprendedor lo que debe hacer es identificar cuáles son las etapas y el procedimiento para fabricar o comercializar los productos o servicios que ofrecerá en su negocio, o sea, y que estarán involucrados en el plan de negocio, identificando los requerimientos en tecnologías, equipos, insumos, maquinarias, materias primas, recursos humanos y proveedores. En pocas palabras, estimados estudiantes, es tener coherencia con el estudio de mercado, porque de acuerdo con los resultados del estudio de mercado, ahí, basado en eso, conociendo qué es lo que quiere el cliente, a cuántos clientes o a qué segmento o a nicho de mercado nos vamos a enfocar con nuestros productos o servicios del plan de nuestra idea de negocio, ahí identificamos estos requerimientos. O sea, que sin estudio de mercado no podemos establecer estudio técnico. Entonces, el estudio técnico nos permite definir las materias primas, las licencias o franquicias. Licencias son esos contratos de arrendamiento
que tienen que ver con el uso de tecnología. Son licencias, son unos arrendamientos para el uso de tecnología, sobre todo cuando viene importada, maquinaria importada y demás. Y franquicias son esos contratos en los cuales una marca llamada franquiciante le cede a un franquiciado el uso o explotación de una marca y este franquiciado le paga un arriendo a esta empresa, la franquiciante, producto de el uso de su marca. Eso lo hacen grandes corporaciones, ¿cierto? Como por ejemplo McDonald's, en el caso de las comidas, ellos lo que hacen es eso, utilizan las franquicias, ¿cierto? Y a través de franquicias operan. Entonces, el que se haga uso de la franquicia prácticamente le paga un arrendamiento a McDonald's por usar la marca. Otro aspecto que se tiene en cuenta son las condiciones de operación del negocio, ¿cierto? La operatividad, que esa la desarrollaremos en nuestra siguiente videoconferencia. El talento humano que se requiere para la puesta en marcha de la idea de negocio, la maquinaria y los equipos que se requieren, eso también lo veremos al detalle también la próxima sesión, los posibles proveedores, la forma de comprar estos equipos y las políticas de mantenimiento. ¿Listo? Todo esto hace parte del concepto del estudio técnico. También se analiza la infraestructura en términos de el área requerida que para ello y la ubicación, que para ello vamos a hacer uso de dos herramientas, una se llama la planometría interna y otra la planometría externa. Tenemos también el tema de los servicios públicos, analizar la consideración de servicios públicos, sobre todo en el tema de localización, que eso lo veremos en la próxima videoconferencia, ventilación, vías de acceso, beneficios tributarios por la localización y la posición espacial frente a los clientes, los proveedores y la competencia. Esto lo vamos a desarrollar con detenimiento en nuestra próxima sesión cuando hablemos de la localización del proyecto o en este caso del plan de negocio. Muy bien, la planometría interna se refiere a ese esquema gráfico que lo que busca es representar las áreas internas, cómo está la distribución física interna de las áreas de nuestra empresa, llámese droguería, tienda naturista o establecimiento farmacéutico que deseamos adquirir, donde aparecen las zonas, las medidas en áreas y demás. Esto significa la planometría interna, o sea, la distribución física interna de nuestra empresa, lo que proponemos para nuestra empresa. La planometría externa, en cambio, se refiere a el plano, o sea, al esquema gráfico o plano que hace referencia a la zona geográfica específica donde se va a ubicar nuestra empresa, nuestra droguería, nuestra tienda naturista. Entonces ahí lo ubicamos de acuerdo al municipio, barrio, zona en el cual va a quedar ubicado nuestro negocio o nuestra nueva empresa, llámese tienda naturista, farmacia, farmacia homeopática o el establecimiento farmacéutico que querramos constituir. Es importante tener presente que si la idea de negocio está enfocada a una comercializadora, por ejemplo una droguería, una tienda naturista, es importante contar con un plan de compras o de abastecimiento, el cual debe ser coherente con las necesidades identificadas en el estudio de mercado. Repito, sin estudio de mercado no es válido o no es prudente hacer un estudio técnico. O sea, primero debo conocer cuáles son las necesidades, quién es el nicho de mercado que voy a atender, qué es lo que requieren, definir las estrategias del marketing mix como lo acabamos de ver y ahí sí identificar la infraestructura técnica o realizar este estudio técnico. Y también se deben tener en cuenta otras variables como la política de los inventarios, o sea, los stocks de producto terminado, producto en proceso, materias primas y demás, la política de ventas a minoristas y mayoristas, que eso tiene que ver con las estrategias también de distribución que acabamos de ver, y la política de entrega de productos. Todo esto hace parte fundamental para tomar la decisión en materia del plan de compras. Si en cambio la idea que nosotros tenemos encaminada o establecida es formular o digamos así crear o desarrollar medicamentos o productos o dispositivos médicos, aquí es importante que no solamente debamos tener el plan de compra, sino también el plan de producción. O sea, el plan de para producir cuántas cantidades o unidades de producto, de medicamento, dispositivo médico necesitamos eh, fabricar con el fin de atender al plan de ventas o a la proyección de ventas planeada y la participación del mercado que deseamos abarcar.
Bien, estimados estudiantes, les sugiero a todos ustedes revisen el módulo, unidades 1 y 2 y esta presentación.